El objetivo de esta clase es dar un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Todo objeto no autopropulsado, independientemente de su masa, que se deje caer cerca de la superficie terrestre, incrementará su velocidad neta aproximadamente a razón de 10 metros por segundo cada segundo. O sea, 10 metros por segundo al cuadrado, siempre que despreciemos la resistencia que experimenta al desplazarse por el aire. Hechas estas salvedades, consideremos una piedra que se deja caer desde 500 metros de altura. Vamos a confeccionar una tabla para analizar su posición en cada momento. Los parámetros que vamos a tener en cuenta serán t, que es el instante, b, que es la velocidad de la piedra, tx, que será el decremento parcial de su posición, y la posición x de la piedra. Vamos a ir analizando en distintos instantes, en el instante inicial 0, luego un segundo después de soltada la piedra, 2, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, etc. Como hemos dejado caer la piedra, la velocidad inicial a los 0 segundos es de 0 metros por segundo. El decremento parcial es nulo, o sea, 0 metros. Y la posición inicial hemos dicho que la dejaremos caer desde los 500 metros. Veamos qué ocurre con la columna de las velocidades. Hemos dicho que por cada segundo que transcurra, la velocidad va a ir decrementándose a razón de 10 metros por segundo. ¿Por qué digo decrementándose? Porque las posiciones van a ir en disminución. Entonces la velocidad será negativa. Al cabo de un segundo de soltada la piedra, su velocidad será de 10 metros por segundo. Al cabo de 2 segundos, será de 20. Por supuesto, negativa. Después de 3 segundos, su velocidad será de 30 metros por segundo. Al cuarto segundo, su velocidad será de 40 metros por segundo, negativa por supuesto, porque las posiciones, hemos dicho, van disminuyendo. En el quinto segundo, su velocidad será de menos 50 metros por segundo y al sexto segundo serán de 60 metros por segundo. La clave de esta tabla está en entender cómo vamos a llenar estos casilleros, o sea, el decremento parcial de la posición X. La posición comienza en 500 metros. Veamos qué ocurre luego de un segundo, o sea, qué posición tendría la piedra al cabo del primer segundo de que la hemos soltado. Para entender esto, vamos a pensar en lo siguiente. Podemos observar que durante todo este segundo la velocidad va cambiando hasta que al cabo del primer segundo es de menos 10 metros por segundo. Como el cambio es siempre constante, podríamos simplificar el problema diciendo que durante todo este segundo se ha movido a una velocidad promedio entre 0 y 10, o sea, a una velocidad de 5 metros por segundo. Si pensamos que durante el primer segundo se ha movido a 5 metros por segundo, al cabo de un segundo su posición se decrementó en 5 metros. Y como es un decremento, una disminución, diremos que son 5 metros
de disminución o de decremento. ¿Qué ocurre entonces con la posición? Bueno, la posición inicial es de 500 metros, ahora será, si le quitamos 5 metros, de 495 metros. Sigamos avanzando en este razonamiento. ¿Qué ocurre entonces entre el segundo 1 y el segundo 2? Su velocidad pasa por todos los valores entre 10 y 20. Pero si simplificamos el problema pensando que durante este segundo la velocidad promedio es de 15 metros por segundo, habrá ocurrido un decremento parcial de 15 metros en ese segundo. Por lo tanto, al disminuirse en 15 metros la posición esta, llegaremos hasta los 480 metros. Ese análisis lo vamos a continuar durante todos estos segundos. Pensemos que entre el segundo 2 y 3 hay un segundo de diferencia, por lo tanto podemos pensar que la velocidad promedio es de 25 metros por segundo y en ese segundo entonces hay un cambio de 25 metros. Por lo tanto, la posición se verá, digamos, disminuida en 455. Continuemos. ¿Qué ocurre en este instante? Tenemos una velocidad promedio de 35 metros por segundo. Por lo tanto, durante un segundo hay un decremento de 35 metros. Eso nos da entonces una resta en la posición hasta llegar a los 420 metros. Haciendo lo propio en estos tiempos que nos quedan, encontraremos acá que el decremento es de 45 metros. Por lo tanto, ya estaremos en los 375 metros. Finalmente, para el segundo último, entre 5 y 6 segundos, tendremos un decremento parcial de 55 metros y nuestra posición al cabo de 6 segundos será de 320 metros. O sea, entre 0 y 6 segundos, nuestra posición pasó de 500 metros a 320 metros. Continúen ustedes con esta tabla para hallar entonces la velocidad justo al momento de tocar el suelo y vean ustedes también en qué momento ocurre eso. Muchas gracias.